Lo hizo por la mañana el presidente Mauricio Macri. Posteriormente, en conferencia de prensa, ampliaron en detalles funcionarios de su gabinete, encabezados por Marcos Peña, de este acuerdo federal para la construcción de 100.000 viviendas, según lo que dijo Mauricio Macri y la gestión a nivel nacional. Se espera que se constituyan 100.000 puestos de trabajo con una inversión de 150.000 millones de pesos. Hablamos de un plan de viviendas y un acuerdo federal para todo el país que rubricaron entre el gobierno nacional entidades bancarias tanto públicas como privadas y también entidades de sindicatos. Estamos hablando, por ejemplo, de la UOCRA, uno de los gremios en la Argentina que nuclea a trabajadores de la construcción. El gobierno va a contribuir con distintas medidas de promoción y desgravación impositiva, invitando a los gobiernos provinciales y locales a adherir a esta medida. Los bancos públicos y privados facilitarán y ampliarán el acceso a los créditos hipotecarios para la construcción y compra de viviendas de los sectores de ingresos medios de la población. Sobre este tema y varios más de coyuntura política vamos a charlar en vivo en Unidiversidad Noticias con el senador Julio Cobos por Mendoza y representando al Frente Cambiemos. Senador Cobos, buenas noches. Ignacio Esteller lo saluda aquí en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Cómo andan ustedes? Un gusto escucharlo, senador. Gracias por atendernos. No, por favor. Uno de los primeros temas que quería charlar con usted, senador Cobos, era sobre este plan de viviendas, Acuerdo Federal para la Construcción, que hoy presentó Mauricio Macri, foco de campaña en este año 2017 y sobre todo también un llamado a las provincias para que acompañen al gobierno en la reducción de impuestos. De aquí viene mi pregunta, ¿esto es accesible en la baja de ingresos brutos para que luego se traslade a las tasas? Bueno, eso habrá que consultarlo con cada uno de los gobernadores y tendrán que evaluar la disminución de estos impuestos versus el impacto que una mayor actividad económica vinculada a la industria de la construcción puede generar en materia habitacional. Lo cierto es que esto forma parte de un gran acuerdo donde estaban presentes algunos gobernadores. También los intendentes tienen que ver con la reducción de los derechos de construcción, por ejemplo, y obviamente el gremio de la construcción, sectores vinculados con la producción, la Cámara de la Construcción de Argentina, todos tienen que hacer un esfuerzo, y en particular los bancos, que más allá del Banco Nación, el Banco Ciudad y el Banco Provincia de Buenos Aires, que largan una primera operatoria a 30 años, se ha invitado a todo el sistema bancario a formular ofertas en materia habitacional conforme lo establece el decreto que ha firmado el presidente Macri, donde habla de dos opciones: la opción de ajustado por el SER, que es a través de la UVA, Unidad de Valor Adquisitivo, o la opción de la SUBI, que es la unidad de vivienda que ajusta por el índice de la construcción de una vivienda tipo que establece el IPB y que publica diariamente el Banco Central, tanto el valor de la UVA como el valor de la UBI. Y obviamente atendiendo a una gran demanda que hay en producto de un déficit estructural en materia habitacional, 3.800.000 hogares, ya sea que reclaman vivienda nueva, ampliación o refacción, son las necesidades que tenemos en materia habitacional. Y una necesidad también de generar empleo a través de la industria privada, sobre todo en un área del empleo donde se ha caído en los últimos años el trabajo, y obviamente que la vivienda impacta rápidamente en la generación de empleo, a diferencia de otras obras vinculadas a la construcción que necesitan más equipamiento, como son las obras viales o las grandes obras hidráulicas. Así que este es el desafío. A partir de ahora, se abren nuevas posibilidades y estará en que cada uno de los argentinos puedan estudiar cuál es la oferta que más le puede convenir. Senador, escuchando a funcionarios nacionales, manifiestan que dentro de esta política de viviendas a nivel nacional, tanto Procrear como este Acuerdo Federal de Producción, manifiestan que lo más importante es que acompañe la baja de inflación, que se han visto en los índices, sobre todo por los costos para construir, teniendo en cuenta que en los últimos años no había mucha, no se sabía cuánto salían las cosas, básicamente, dentro de la construcción, ¿no? Bueno, esto evidentemente que
todos juegan un rol muy importante, ¿no? La carga impositiva en Argentina es muy grande. Y es muy grande no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial y municipal. Usted que habita en Mendoza, usted sabe cómo se subió ingresos brutos en los últimos años, ¿no? Y grabando actividades, inclusive primarias, que antes no estaban grabadas, como fue el tema de la vitivinicultura en Mendoza. Pero también se bajan los precios con responsabilidad empresaria, obviamente, y bajando las tasas de interés, porque cualquier desarrollador inmobiliario tiene que traducir en sus costos el valor del costo financiero, y si el costo financiero es bajo, obviamente se vuelca en un precio, incide en un precio menor. Todo es una relación causa-efecto. Y obviamente que estos créditos ajustados, ya sea por el índice, la variación del índice de la construcción o la variación del SER, que hoy en día permite adicionar tasas más bajas, pero que se actualiza el capital, van a tener mayor aceptación en la ciudadanía cuando la inflación baje en nuestro país. Y también el Estado Nacional y los Estados provinciales tienen mucho que ver en la obtención de un superávit fiscal o camino a conseguirlo, porque obviamente si el gobierno nacional tiene en su administración un déficit fiscal, este déficit se financia de alguna manera todos los años, como se financia en la provincia de Mendoza. La nación tiene la posibilidad de financiarlo a través de endeudamiento o a través de emisión monetaria. Los gobiernos provinciales tienen solo la posibilidad de hacerlo a través de tomar deuda. Bueno, todo esto apunta a que sea una meta entre todos los argentinos que vayamos caminos a encontrar la inflación de un dígito, como la tienen no solo los países desarrollados, sino países como cercanos al nuestro. Mire, Chile cerró el año pasado una inflación del 2,4, Uruguay con el 3, Perú, Paraguay con valores similares. Así que si los demás países han sido capaces de encontrar una inflación o arribar a una inflación de un dígito sostenida en el tiempo, bueno, ¿por qué no podemos nosotros? Cobos, lo voy a cambiar un poquito más de tema y lo llevo al plano político. En las últimas semanas hubo manifestaciones en contra y también a favor de la gestión y del gobierno de Mauricio Macri. La más cercana, la del sábado, pidiendo por democracia y manifestando un sector de la sociedad fuerte apoyo a la gestión nacional. En este sentido le pido su mirada y su análisis, también teniendo en cuenta que a usted lo tuvo como protagonista el 2008, en donde se empezó un poco a polarizar sectores del campo con algunos otros sectores de la sociedad argentina, a usted como vicepresidente. En este sentido lo enfoco para que analice ahora lo que está pasando y su mirada al respecto de una polarización y también teniendo en cuenta que fue uno de los objetivos de campaña de Mauricio Macri la unidad de los argentinos, ¿no? Claro. Bueno, a ver, el gobierno está tratando de unir a los argentinos. Lo que pasa es que obviamente hay sectores que se resisten a creer que puede haber un gobierno de unidad nacional y esto de alguna manera obstaculiza ese objetivo. Pero lo cierto es que las marchas anteriores fueron marchas organizadas, ya sea por la CGT o por la CTA o por sectores de la oposición. Y que, a ver, no están mal las protestas. El problema cuando aparecen ciertos desubicados en las alocuciones, sea para el discurso del Día de la Memoria, a veces tergiversando el objetivo, o sea por una movilización vinculada por la educación argentina, y bueno, y generan discursos que tergiversan el objetivo de una manifestación que puede ser loable en su principio, pero que después terminan desvirtuadas, apelando a frases como que pretenden que el gobierno, que la política económica caiga y para que eso este gobierno no debe continuar. Es decir, son expresiones desafortunadas. Y la ciudadanía hoy en día, sin convocatoria por parte del gobierno, el oficialismo, se moviliza mucho también a través de las redes sociales. Y esto fue lo que originó, motivó que algunos comenzaran a convocar a gente, y bueno, para expresar nada más y nada menos que están en desacuerdo con cualquier manifestación que
que altere la voluntad democrática, que pueda alterar, y esto fue lo que motivó a una gran concurrencia, que la verdad que sorprendió a todos, ¿no? Porque uno se imagina que la sociedad todavía está agobiada por los problemas de inflación, por el problema de trabajo, y sin embargo salió a manifestar cantidad más que considerable y que llamó la atención hasta el propio gobierno, a los propios que integramos Cambiemos, como también a la oposición. Ahora yo lo que creo que debemos poner paños de agua fría, que debemos estar todos esperanzados y con ganas y apoyando dentro del rol que le corresponde a cada uno para que el gobierno del ingeniero Macri le vaya lo mejor posible. Y si esto es así, le irá bien a los argentinos. Si no, estamos jugando en contra del objetivo de la política, que es perseguir, mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. Senador Cobos, en esta línea le consulto cómo evalúa lo que puede llegar a ser el impacto de esta medida de fuerza para esta semana, 6 de abril, convocada o impulsada por la CGT, a la que se le suman distintos sectores, organizaciones sociales y también los docentes. Tiene impacto en lo social, en lo político, obviamente. Hoy el presidente en el acto que tuvimos esta mañana hizo referencia a ello, dijo que él respetaba la decisión pero que no la compartía, que se pierden muchos de miles de millones de pesos para el país en la generación de riqueza, pero también que afecta a los trabajadores, a aquellos trabajadores que no tienen relación con lo público, que día a día tienen que salir a trabajar para ganarse su sustento, sean los autónomos, los que trabajan en la actividad privada. Yo creo que las medidas de fuerza son medidas extremas y que no se merece el gobierno actual una medida de fuerza de este tipo como la que se está planteando. Senador Cobos, le agradezco mucho la comunicación con Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, y que tenga buena noche, buen lunes. Bueno, muchas gracias, buenas noches, gracias por llamar. Buenas noches. Julio Cobos, senador nacional por Cambiemos, representando a la provincia de Mendoza, allí en el Congreso de la Nación, hablando sobre diferentes temas. Uno de ellos es el Acuerdo Federal para la Construcción, dábamos detalles al inicio del noticiero y también con la palabra del legislador. A continuación, compartimos lo que fue la conferencia de prensa posterior a la de Mauricio Macri, ya de funcionarios, liderada por Marcos Peña, el jefe de gabinete, y también hablando Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, y quien tiene bajo su conducción el Plan Nacional de Viviendas y este Acuerdo Federal para la Construcción. Lo escuchamos. La reactivación de la obra pública se hace cada vez más evidente. Este trimestre hemos batido todos los récords de ejecución de obra pública a lo largo y a lo ancho del país. Desde hace ya 5 meses venimos juntándonos en una mesa de diálogo con los distintos actores que hacen a la construcción privada, la Cámara Argentina de la Construcción, los representantes gremiales, la UOCRA, los desarrolladores privados, los bancos. Y después de 5 meses pudimos hoy finalmente anunciar este acuerdo para la reactivación de la construcción, que implica concretamente el compromiso por parte del sector privado de construir 100.000 viviendas para la clase media argentina. Esto va a demandar por lo menos 100.000 puestos de trabajo y una inversión de 150.000 millones de pesos. Los gobiernos subnacionales, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, una reducción significativa de lo que cobran de ingresos brutos en las cuotas hipotecarias, pasa del 7,5% al 1,5% y reduce en promedio un 15% lo que tienen que pagar aquellos que tienen la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario. La Nación también va a trabajar para la reducción de impuestos que afectan al sector. Hace minutos, en la entrevista que manteníamos con el senador Julio Cobos, él manifestaba lo que había dicho Mauricio Macri con respecto a la medida de fuerza, este paro general impulsado por la CGT, a la cual se le van a sumar docentes y distintas organizaciones sociales de todo el país, este próximo 6 de abril. Hoy se manifestó al respecto el presidente de la Nación y manifestó respeto al paro, pero esto no ayuda en nada a los trabajadores. Compartimos la conferencia de prensa. Tampoco es... Yo respeto, compañeros sindicalistas, su decisión del día jueves de hacer un paro, pero no la entiendo y no ayuda en nada a los trabajadores. Un paro que va a costar
más de 15.000 millones de pesos que podríamos aplicar a hacer más obras de las que estamos haciendo, porque este trimestre, Gerardo, este primer trimestre del 2017 estamos batiendo el récord de la historia de la obra pública en Argentina. Momento de pausa, la primera en Unidiversidad Noticias. Tras el corte nos metemos de lleno analizando las elecciones en Ecuador. En comunicación con Víctor Ibáñez de esta casa de estudios, fue como veedor y observador de dichas elecciones. Muy importante este rol teniendo en cuenta lo que fue el margen escaso entre ambos candidatos en el balotaje. Lo analizamos tras el corte, ya venimos.